¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de aislamiento y prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus COVID-19, nuestras oficinas están abiertas únicamente de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nos encontramos en Avenida Juárez, número 4107B, en la Colonia Centro, en Chihuahua, Chihuahua. Además, si requieres asesoría urgente, por favor comunícate a los siguientes teléfonos celulares y con gusto te atenderemos. 614-132-9104 y 614-385-9598. En el programa del día de hoy y en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, que se conmemoró el 8 de septiembre, tenemos una entrevista con Raquel Ángel García, pasante de Lingüística Antropológica y Chatina, quien nos habla sobre el pueblo chatino y los grandes retos que tienen con la alfabetización de su propia lengua. Además, contamos con la participación de Nubia Betancourt Sabatini, lingüista, antropóloga, y Horacio Almanza, también antropólogo. Ambos nos comparten su experiencia cerca de Cuechi, una comunidad rarámuri de Norogachi que cuenta con su propio sistema educativo. Quédate en sintonía de Nuestras Voces. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy para el programa de Nuestras Voces y ya nos acompaña Raquel Ángel García, que es pasante de Lingüística Antropológica y también es chatina. Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno que nos acompañas, sobre todo porque estamos haciendo este programa en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, que se conmemoró el día de ayer, martes 8 de septiembre. Y bueno, pues me gustaría que empezáramos esta entrevista, que nos pudieras compartir un poco acerca del pueblo chatino al que tú perteneces. Ok, bueno, el pueblo chatino al que yo pertenezco se encuentra en el estado de Oaxaca. Está como por la parte costa de Oaxaca. No sé, el chatino que te pudiera platicar, pues en sí nos llamamos chatino o nechetñán, y pues la lengua igual se llama así, ¿no? Chatino o nechetñán. Y yo soy de un pueblo que se llama San Miguel Panixtlahuaca, y pues ese es un pueblo con un variante y existen otros pueblos con otros variantes y otros nombres. ¿Alrededor de cuántas personas hablantes chatinas existen? Híjoles, pues sí hay un la última estadística se decían que eran como 8,000 personas, entonces eso creo en mi pueblo, sabes que ando un poco perdida en total porque sí son un buen de personas. Muy bien, y nos comentabas, Raquel, antes del programa, que tú dedicas un poco a la tarea de alfabetización. Si nos pudieras compartir sobre esta experiencia. Sí, bueno, en este momento en lo que nos dedicamos es crear materiales para poder trabajar más en cuestión de alfabetización en la lengua. Precisamente estamos trabajando estamos haciendo este trabajo 5 personas de dos variantes. Hay más variantes del chatino, pero estamos trabajando ahorita 2 variantes de la lengua y personas originarias de ese espacio. En la lengua chatino, o sea, es una lengua tonal, entonces, y no tiene una escritura. Todavía no, apenas se está creando eso, se está viendo la manera de cómo representar los tonos. Es una lengua, a los tonos me refiero a que puedes decir muchas cosas, muchas palabras, y nada más le cambias tú los tonos, significan otras cosas. Entonces eso hace que a veces
sea un poco complicado en la forma de escribirlo, en la escritura, porque pues tantas palabras parecidas y si no tienes un tono con que representarlas, se dificultaría para las mismas personas que son hablantes poder leerlo en texto. Entonces, y eso es lo que se está trabajando al momento. Y hay unas personas que nos dan talleres que son profesionales en eso de los tonos, son lingüistas, y 2 de ellas son chatinas, son originarias, pues son hablantes nativas. Y ellas empezaron a trabajar esto de los tonos. Entonces venimos nosotros atrás de ellos, aprendiendo nosotros también los tonos. O sea, ellos, a pesar de que pues sí estudié lingüística y todo, en la escuela me enteré como este tipo de lenguas con tonos, ¿no? Porque aunque yo fuera hablante y que fuera mi lengua materna, no tenía ese conocimiento, porque para mí es muy común hablar y sin fijarme en mi lengua, ¿no? Pero ya después me di cuenta que sí es complicado representarlo en la escritura, y entonces es a través de ellas que fuimos aprendiendo nosotros también a representarlo, a hacer esta escritura con tonos. No nada más buscar la escritura en sí de cada palabra, sino también buscar qué tono va a llevar cada uno. Por ejemplo, el chatino del que yo hablo tiene 7 tonos, pero hay otros chatinos que tienen 11 hasta 12 tonos. Entonces, eso también es lo que se ha estado viendo. Bueno, a partir de ello es crear, ya ahorita ya tenemos un poquito más de conocimiento de cómo representar las palabras tonales, glotales, las palabras con tonos, cómo representar los tonos en cada una de esas palabras. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es crear escritura. Y ahí y todo ha sido a través de talleres, entonces es ahí. Yo misma me encuentro en ese proceso de alfabetización en mi lengua todavía, ¿sí me explico? Entonces, ya tenemos ya creamos algunas escrituras, ya acudimos una vez a un taller que se llamó Gramáticas Pedagógicas en Oaxaca, y fue donde creamos algunos materiales escritos en la lengua. Entonces, bueno, esa es una, porque ya de que uno tiene la escritura, los tonos, y dices, oh, wow, qué chido, ¿no? Pero es difícil a veces leer tú misma eso, o sea, para la gente es difícil leerlo, ¿sí me explico? Yo lo leo porque yo lo hago, ¿no? Yo sé cuáles son mis tonos, pero para llevar eso en la comunidad, para personas que no tienen nociones de eso, como yo antes de empezar con eso, no tenía nociones de mi lengua, ¿no? No sabía cuántos vocales tenía, cuántas consonantes, o sea, no tenía idea de nada, cuántos tonos, no estaba consciente que el funcionamiento de mi lengua, ¿no? Entonces, y ya después de estudiar y meterme a talleres, fue cuando dije, pues son complejos, pero bien chidos. Entonces, para las personas que no están entrados en eso, se hace más complicado, porque, bueno, algo que pasa en las comunidades indígenas es que te alfabetizan en una lengua que no es tu lengua materna, ¿no? Siempre están enseñándote el español, cómo escribir el español, cómo cuidar las ortografías en español y todo eso. Te alfabetizan en un idioma que no es el tuyo, pues, y hasta que te lo aprendes, pero jamás en tu lengua, jamás en tu lengua. Entonces, para llegar a eso ahora es una tarea arduo, que hay que bueno, tenerle mucha paciencia y ir paso por paso, porque desde aprender desde el más mínimo detalle de la lengua, como sus vocales, por ejemplo, o como sus sonidos, hasta ahí empezar, ¿no? Y ya tenemos algunos
te digo que en estas gramáticas pedagógicas ya creamos algunos materiales de casi todas las variantes, y luego acudimos a talleres de tonos, y luego acudimos a talleres de lecturas y talleres de textos. Entonces en ese proceso vamos, ¿me explico? Entonces yo misma, por eso te digo que yo misma estoy en ese proceso de alfabetización. Y de las personas que te pudiera decir que se han beneficiado con ello, serían como que más bien los jóvenes, son los que ahorita les están interesados pues en escribir la lengua, están interesados en sus lenguas, les gusta mucho. Por ejemplo, que a mí me gusta escribirlo en redes, ¿no? Y ya sea por WhatsApp, o ponerlo en Facebook, o ponerlo, o hacer videos hablando chatino. Entonces los mismos jóvenes se interesan, ¿no? Ven la escritura, ven, oye, yo quiero hacer eso, oye, yo quiero escribir eso. Entonces, y otras compañeras que están en el mismo grupo que te digo, ellos, algunos de ellos, sí, unas que viven en el pueblo, en su comunidad, ellas sí están dando clase a los niños y a los jóvenes, y otras que se dedican a darlos a través de línea, y así nos las llevamos. Raquel, haces referencia a un grupo de personas que están trabajando en esta alfabetización del chatino. ¿Ustedes cómo se formaron? ¿Cuántas personas son las que están en este grupo? Sí, nos formamos precisamente, bueno, nos conocimos en los talleres, cuando se empezó a promocionar este taller de tonos y taller de gramáticas pedagógicas dirigido a las lenguas tonales específicamente. Fue cuando acudimos y nos conocimos, porque teníamos intereses en comunes, ¿no? Entonces, en rescatar la lengua, en que no se pierda. Y fue ahí donde pues nos conocimos y nos seguimos, después de los talleres, nos seguimos hablando y viendo y preguntando qué se puede hacer para que no se deje de hablar la lengua, qué se puede hacer para tener materiales en la lengua, o para tener lectores en la lengua. Entonces, una de ellas se llama Emiliana, que nos invitó para crear una consultoría en chatino. Entonces, quedamos como pues las personas interesadas en seguir con ese proceso. Sí, fue ahí donde nos conocimos y donde decidimos a seguir trabajando todo lo que se pueda para el rescate del chatino, porque estamos trabajando con el chatino. Raquel, uno de los grandes retos que nos comentas es justo que a las personas, por ejemplo, que su lengua materna es el chatino, se les enseña primero otro idioma antes que el propio. ¿Qué otro obstáculo ven ustedes en el trabajo de alfabetización sobre su propia lengua? Sí, bueno, esa es una, y luego hay otras, no sé, de que no hay materiales, no hay muchos materiales en la lengua. Hay lenguas que no tienen ningún material, ¿no? Y precisamente el chatino fue uno de ellos que no tenía ningún material. Bueno, sí, había unas personas en mi comunidad, por ejemplo, que sí escribían o traducían, pero pues le vimos nosotros un poco complicado al momento de leerlo, porque como te dije, es una lengua tonal. Entonces, si lo escribes sin tonos, no sabes cómo leerlo, cómo acomodarlo en qué contexto trae esa escritura. Entonces, pero el interés se ve, ¿no? El interés hay, quieren escribir la lengua. Ese es otro de los retos, el de crear materiales en la lengua, porque no hay materiales así como los hay en español o en náhuatl, que yo he visto muchos materiales, en el chatino no tenemos. ¿Cómo es el proceso para alfabetizar en chatino? ¿Ustedes se acercan a las personas se acercan a ustedes? ¿Cómo
cómo hacen esta interacción? Sí, más bien nosotros nos acercamos. Sí hay jóvenes que te digo que les interesa y ellos mismos se acercan y preguntan. Pero por ejemplo con las personas adultas sí tenemos que acercarnos nosotros para ofrecer ahora sí que el servicio de alfabetización. Y los jóvenes, ellos al momento de verlo y de constantemente repetir de que no se pierda la lengua, se acercan. Algunos, no todos, hay otros que pues agarran como que ideas de que pues no sirve para nada, no tengo en las escuelas pues no lo necesito porque pues me enseñan español, o no consigo un buen trabajo, si pues o sea no le ven un futuro personal, se podría decir. Pero ay no, ojalá y ellos, bueno, se interesaran más, no son pocos los que se interesan en esto. Pero sí somos, o sea, sí es a los adultos a los que más nos acercamos. ¿Cómo reciben ellos este ofrecimiento, ¿no? De su parte? Bueno, pues bien, hay un poco de resistencia porque a veces dicen, no, es que no creo que se pueda escribir eso, o no creo que se pueda leer eso. Sí hay un poco de resistencia en ese sentido. Pero ya una vez conociendo como lo básico, ya empiezan a agarrarle ritmo y a decir, oye, no, pues imagínate que escribiéramos puro chatino. Pero al principio sí hay resistencia de parte de los adultos más bien. Y pues como en todo, ¿no? En todo hay resistencia, si no estás como familiarizado, hay resistencia, pero ya una vez entrando en ello ya empieza a gustarles. Raquel, tú nos comentas que incluso tú misma sientes que todavía estás en el proceso de alfabetización, pero ¿cuánto tiempo más o menos sería el ideal para que una persona pudiera recibir todo el conocimiento acerca del chatino en cuanto al tema de alfabetización? Híjole, si aplican y deciden a decir, lo voy a aprender porque me lo voy a aprender, yo digo que y como son hablantes ya, o sea, ya tienen todo ese sistema, entonces yo digo que como 2 meses, 1 mes, ¿sí me explico? Bien agarrado, sí, porque son hablantes, o sea, lo único que uno le enseñaría es decirles, mira, tu lengua es tonal y tu lengua tiene tantos tonos y esta palabra tiene este tono, esta otra palabra tiene este tono. Todo lo tienen ellos, o sea, todo lo demás difícil lo tienen ellos, ya es un sistema que ya tienen marcado. Lo único es concientizar y decir, ¿no? Pues vamos a trabajar a escribirlo así y vamos a representarlo así, y ellos lo agarran rapidísimo. Los niños a mí me sorprenden un chorro, porque al primer clase ellos le encuentran, pues tienen muy buen oído para eso, pues te digo que no se necesita enseñarles mucho, pero para agarrar a escribirlo y leerlo así bien, yo digo que 1 mes. ¿Cuáles son los principales beneficios de una persona que ya conoce su propio idioma en cuanto a escritura y en cuanto a tonalidades y que tiene todo este proceso? ¿Cuáles qué, perdón? Los beneficios, o sea, ¿cuál sería la diferencia de una persona que solo conoce este idioma pues de oído nada más, y ya después de
conocerlo teóricamente, ¿no? Por así decirlo. Sí, híjoles, pues tiene mucho, mucho beneficio. Las personas que nada más lo hablan, obviamente, pues, es una maravilla hablar una lengua indígena. Pero cuando sabes usarlo en su totalidad, como leerlo y escribirlo, pues tiene mucho beneficio. O sea, para empezar, me ha tocado en las ciudades, por ejemplo, cuando algunas personas que acuden a solicitar apoyo y que dicen, yo hablo una lengua indígena, entonces las personas que ofrecen esa ayuda dicen, ay, sí, a ver, di algo, pero ahora yo ya no nada más es eso, di algo, a ver, escríbeme algo, ¿sí me explico? Es un poco tonto en realidad, porque si saben que no se nos enseñó a escribir nuestra lengua y pedir eso, ¿para qué piden eso? Con solo escucharlo está bien, pero cuando ya lo escribes te defiendes muy bien, ¿sí me explico? Les haces un texto y le dices, mira, ahí está, y híjoles, y otros de los beneficios es que ellos mismos pueden ahora sí que crear materiales en sus lenguas, tener el usarlo y el darle y usarlo como resistencia, pues, no que les digan, no, pues, la lengua importante aquí es el español y pues que uno llegue y diga, no, aquí está la mía, ¿no? Yo hablo esta, yo escribo esta y te leo esta. Tiene mucho beneficio y ellos mismos podrían a través de ello usarla como resistencia, escribiéndolo siempre en donde sea y hablándolo donde sea y poniéndolo en primer lugar como sea, ¿no? Porque o sea, no nada más el español es importante, no nada más el español es la lengua oficial de México, sino son todas las lenguas indígenas, pero no se le ha dado ese valor que le dan al español, pero yo creo que eso dependería de nosotros los indígenas, el darle ese valor, el usarlo, el decirlo, el escribirlo y el de imponerlo. Sobre todo entonces empodera a estas a claro. las que lo hablan porque saben, ¿no? Saben que saben, ¿no? Tener al final ese conocimiento es poder. Uh-huh. Raquel, claro, empodera bastante. Raquel, en materia de discriminación, tú nos comentas pues que se apropien de su lengua y que la pongan como prioridad, pero ¿qué tanta discriminación hay alrededor de hablar una lengua indígena? Mucho, todavía hay mucha discriminación. Para empezar, porque uno acude en algunas estancias y ahí no vas a encontrar a una persona indígena que le traduzca a la otra, ¿no? O una persona indígena representándote. Que tú llegues sin dificultad a hablar, porque pues bueno, en las estancias no tienen esas personas que les traduzca o alguien que esté ahí que hable la lengua y que conozca la lengua. Ni siquiera en las propias comunidades o comunidades cercanas. Por ejemplo, aquí en Chihuahua son pocas las estancias en donde hay un rarámuri, un ódame o un tepehuano trabajando. No, casi no hay. Y esa es una discriminación, ¿no? Porque para empezar en las instituciones y en segunda casi en las escuelas son pocas las comunidades que tienen escuelas bilingües. En la mayoría son escuelas donde es puro español, que también yo lo veo como discriminación porque tenemos derecho a tener educación en nuestra lengua. Y en las calles con las mismas personas que todavía te dicen, ay, tú hablas un idioma ahí X que no sirve, que no te va a servir para nada.
o se ríen de ti cuando te escuchan hablar, o como ese tipo de cosas, o que tú llegues a las tiendas y no puedas llegar hablando tu lengua, como lo hace un inglés, ¿no? Que llega a una tienda y pide sus cosas en tu lengua, que es el inglés. Tú no puedes llegar a hacer eso en las tiendas. Bueno, sí puedes, pero se burlan de ti, ¿no? Se ríen y te dicen, no te entiendo, porque a mí me ha pasado. Entonces, pero cuando se trata de alguien que habla inglés, sí, se esfuerzan por entenderlo y hasta buscan traductor, ¿no? Cosa que no va a pasar con una lengua indígena, simplemente te ven menos, te minorizan cuando dices que eres indígena o cuando te escuchan hablar una lengua. Desde ahí, o sea, desde las calles, instituciones y todo eso, existe mucha discriminación. ¿Actualmente hay maestros que den clases en chatino, Raquel? Sí, en mi comunidad sí ya hay una escuela bilingüe y ya muchos de los chavos que son de la misma comunidad pues son maestros y dan clase ahí. Entonces sí hay maestros en escuelas primarias dando clases. ¿Cuántos serán aproximadamente? Lo que diría es que aunque sean maestros dando clase, les falta también materiales para dar esa clase, pero se esfuerzan y lo chido es que ya están ahí dando clases. ¿Cuántos son? Como en mi comunidad sí son como unos 10 maestros. Raquel, ¿hay instituciones o el mismo gobierno que esté invirtiendo en la creación de estos materiales, o que haya algún programa que dé seguimiento para reforzar estos materiales que tú me comentas que hacen tanta falta? Pues no, en realidad se batalla mucho. Con la institución que pudiéramos contar ahorita es con el INALI, ¿no? Que es el que está trabajando con las lenguas indígenas, pero se batalla, así casi no hay presupuesto para trabajar esos materiales. Es complicado. Por ejemplo, el material en el taller que te comento de las gramáticas pedagógicas, eso lo llevó INALI, lo patrocinó INALI. Entonces resultaba que esos materiales se iban a publicar, ¿sí me explico? Se iban a por parte de ellos, pero hasta el momento de hace casi 6 años que terminó el taller no se ha publicado nada. Entonces, no hay apoyo de parte del gobierno, no hay apoyo. Si nosotros queremos que nuestros materiales, bueno, como que sea más agilizado en sacarlo, lo trabajamos nosotros, pero pues tampoco no hay tanto dinero para hacerlo, aunque lo entregamos en hojas blancas o en cuadernos, pero no es como tener libros y guías y todo eso ya publicado o que esté digitalizado, pero no hay apoyo. ¿Cuál sería tu petición como lingüista en este Día Internacional de la Alfabetización, Raquel? ¿Cuál sería mi? Pues que en realidad se den cuenta en los gobiernos, en las instancias, de que en realidad se den cuenta que el español no es la única lengua oficial, que son todas las lenguas indígenas con todas sus variantes, y que en realidad le dieran ese interés como le dan al español, y no necesariamente tienen que tener todas las lenguas, aunque deberían, pero que tengan todas las lenguas en cada estado. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua son 4 lenguas indígenas. Que le dieran en el estado de Chihuahua interés a las 5 con el español, junto con el español, las otras 4 lenguas, que le den ese interés a los 5, ¿sí me explico? El mismo interés, y que en las estancias tengan gente trabajando, hablando las 5 lenguas, y
como en ese sentido, y promoverlas y que las personas las conozcan, porque son cuatro lenguas aparte del español en Chihuahua, y las personas de Chihuahua no las conocen, nada más creen que es el rarámuri. A los odamis le dicen rarámuri, a mí que hablo chatino me dicen rarámuri del sur en las mismas estancias. Entonces creen que es el rarámuri y qué bueno que el rarámuri está alto, eso me alegra mucho, pero que se le diera ese mismo interés a las otras tres, ¿me explico? Que en las estancias que se trabajan aquí tengan a esas cuatro lenguas ahí bien metidas trabajando. Y si no lo promueven ellos, pues las personas nunca las van a conocer y siempre les van a... Por eso es que dicen que esa lengua no vale, porque ven que no se usa o que no, los mismos gobernantes no les dan ese interés. Entonces por eso ellos dicen, hasta los mismos hablantes dicen que no tiene validez su lengua, porque si van a cualquier estancia aquí en Chihuahua, no van a encontrar a alguien hablando odami, hablando pima, hablando guarijó. Entonces dicen, bueno, ¿para qué? Es puro español se usa. Entonces ellos mismos le quitan validez a su lengua. Pero si por parte de gobierno se dedicaran a darle poder a esas lenguas, y pediría yo eso, ¿no? Que le dieran esa validez, que lo promovieran y que lo hicieran visible para que todas las demás personas sepan que esas lenguas también son lenguas oficiales. Y así en cada estado o en cada, por ejemplo en Oaxaca, que son más las lenguas las que se hablan. Ahí la gente tiene conocimiento que Oaxaca es uno de los estados en donde más lenguas indígenas que hay, pero no los conocen los mismos oaxaqueños, ¿no? Si mucho, nada más de las que suenan más son de los que van a hablar, pero por ejemplo yo te apuesto que no, aquí no sabían que existía el chatino, por ejemplo, o el mismo Oaxaca, ¿no? Ahí donde se habla chatino, ¿no? Pues porque conocen más el mazateco, porque conocen más el chontal, por ejemplo. Entonces sí, yo pediría eso, que les dieran ese validez que tiene. Raquel, ya por último, si nos pudieras compartir algún concepto que recuerdes que en chatino sí exista y en español no. Un concepto que en chatino sí existe y en español no. Ay, pues no sé, hay tantas palabras que en chatino existe y que en español no. No sé, hay nombres de frutas, por ejemplo. Hay uno que se llama Sku, por ejemplo, que me han dicho el nombre a veces en español, pero no, yo no lo encuentro porque tiene muchos nombres. Si me explico, no sé cuál sea el nombre real en español. Okay. Aunque si yo lo uso cuando hablo español, yo uso esa palabra en chatino. Okay. ¿Y qué fruta es? O sea, ¿cómo es la fruta? Es de una cáscara dura, café. Y adentro traen como, trae como una pulpa seca. No se conoce mucho. Okay. En las comunidades de Oaxaca sí, y no en todas las comunidades se come. Y yo lo he tratado de buscar así como en Google, a ver dónde aparece, y ahí he visto las fotos, pero lo he visto con varios nombres, entonces no sé cuál sea el nombre real en español. Bueno, Raquel, no sé si quieras agregar algo más a esta entrevista antes de concluir. No, pues nada, gracias por invitarme, y creo que que los hablantes mismos, yo también quisiera decirle a ellos que hablen, que no tengan vergüenza de hablar su lengua, que lo hablen, que traten de escribirlo. Al momento va a ser un poco difícil porque no nos enseñaron eso cuando éramos chicos, pero pues practicándolo se puede. Y
Y mientras más lo hablen, más validez le dan, o sea, no lo hagan menos, que lo hablen y pónganlo en el lugar que merece. Pues muchísimas gracias, Raquel, por habernos ampliado esta información sobre el chatino, sobre la alfabetización y sobre el trabajo que ustedes están realizando con estos materiales que tanta falta hacen. Y agradezco tu entrevista para este programa que estamos conmemorando el Día Internacional de la Alfabetización. A las personas gracias. A ti muchas gracias, y a las personas que siguen, continúe, volvemos con otra entrevista. Continuamos con el programa de Nuestras Voces y ya nos acompañan Horacio Almanza, alcalde, y Nubia Betancourt Sabatini. Ambos son antropólogos y bueno, los tenemos invitados en este programa en el que estamos conmemorando el Día Internacional de la Alfabetización. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, bien, todos, saludos. Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar aquí y sobre todo para que nos cuenten un poco sobre sus experiencias en torno a este tema de la alfabetización, centrado específicamente en pueblos indígenas. No sé quién de los dos le gustaría comenzar a pues tomar la palabra y platicarnos qué es lo que ustedes han vivido de cerca con estos pueblos originarios y con sus lenguas. Bueno, si gustan, comienzo yo porque el primer encuentro que se tuvo con esta escuela, Benésica Anagupi, Aprendiendo Juntos, pues lo tuve yo a partir de un proyecto de investigación en el que estaba involucrado, que tenía que ver con cambio climático y bosques. Es un proyecto pues largo, de 4 años, que estaba llevando a cabo en Yucatán y Oaxaca. Pero pues allá no hubo las condiciones para llevar a cabo este microproyecto dentro del macroproyecto. Este microproyecto, si lo podemos llamar así, tiene que ver con el acercarse a una comunidad que esté viviendo una problemática con sus bosques y que sea ella misma la que explique cómo vive en el bosque, cuáles son los problemas que enfrenta y cuáles son las soluciones que le da o cuáles son las fortalezas que ha tenido a lo largo de su vida. Esto a través de una técnica que le llaman fotovoz, que implica repartir cámaras digitales a la comunidad. En este caso fueron 10, y la comunidad a lo largo de un periodo de tiempo que fue de 1 año tomaba fotos en torno a su bosque, pero como ellos consideraban. Ahora sí que ellas y ellos se organizaban para tomar las fotos que consideran reflejaban mejor lo que ellos y ellas querían mostrar al país. Ahorita les digo por qué al país. En esto consiste esa metodología que se ha llevado a cabo en varios países, principalmente en Asia. Tiene mucha fuerza. En China nació con 2 investigadoras, antropólogas, y un compañero vietnamita fue el que nos enseñó esta técnica, y él la ha llevado a cabo allá en su país con temas de diversidad sexual y de diversidad cultural, y con mucho éxito. Entonces, no nada más consistía en tomar fotos, sino en que al final la comunidad hace una selección de las fotos y les pone una descripción. Y al final esta descripción se convierte en una exhibición. Bueno, todo este trabajo se convierte en una exhibición que debe ser llevado a la capital del país. Es uno de los propósitos fundamentales para que la comunidad se sienta orgullosa de su trabajo y lleve ese mensaje al centro de su país. Y así es como se ha estado llevando a cabo. Entonces me vi involucrado en ello y casi todo me condujo a Cuechi, preguntando dónde podía ser. Pues ahí tienen una relación muy especial con el bosque y me llevaron para allá, y a lo largo de 1 año llevamos a cabo este proyecto que fue muy bonito, y en realidad todo gira en torno a su escuela.
la organización de la comunidad se dio en torno a la escuela. Ahorita les vamos a platicar más de ella. Y es a partir de ahí que las y los profesores se reunieron con las y los alumnos para tomar fotografías. Entonces, ese fue nuestro primer acercamiento a Cuechi, y en esos viajes me acompañó Nubia, quien después tuvo su propia experiencia ahí. Bueno, pues efectivamente yo cuando llego a Cuechi estaba haciendo mi investigación de tesis sobre el maya yucateco. Y bueno, pues tenía que viajar desde aquí de Chihuahua para Yucatán, entonces estaba un poco difícil, sin embargo estaba muy motivada. Pero cuando llego a Cuechi y empiezo a ver esta dinámica de solo 2-3 horas, me capturó inmediatamente por el trabajo precisamente de la comunidad. Es una escuela comunitaria Cuechi, pero se involucra toda la gente, es decir, tanto niños como profesores, como padres de familia y de alguna manera la congregación a la que estaba adscrita pues la escuela. Lo primero que yo noto al llegar a Cuechi es que todos están hablando en rarámuri, no importa si estábamos mestizos ahí, ¿no? Y fue así como, sí, les hablamos a ustedes en español, pero nosotros somos rarámuri y continuamos hablando en rarámuri, ¿no? Entonces ese fue como lingüista, pues fue el primer foco de atención que dije, wow, esto es impresionante, porque cuando vas a otras comunidades, pues normalmente te toman a ti como con el que vas a dialogar y es en español, ¿no? Pero aquí no, o sea, hablaban sí con nosotros en español, pero ellos continuaban con su vida cotidiana, y que además todo era en rarámuri. Entonces pues fue algo así como dije, ¿qué estoy haciendo con el maya yucateco si estoy tan cerquita aquí y puedo venir a hacer esta investigación? Entonces, pues para llevar a cabo la investigación, lo primero que hice fue pedir autorización de la comunidad. No podía llegar así nada más. Sí me enamoré luego, ¿no? Pero pues no podía llegar nada más así sin pedir autorización. Lo comenté con la coordinadora de la escuela y me dijo, lo voy a consultar con la comunidad. Otro punto, ¿no? Que tú dices, todo esto es consensuado, todo esto es platicado con toda la gente, y pues pocas cosas se dan así, ¿no? Y bueno, al final se comunicó conmigo y me dijo que sí me aceptaban ahí en la escuela, y de ahí empecé el proceso de esta investigación, que es sobre la vitalidad lingüística que tiene el rarámuri en la escuela. Pero no es solamente la escuela, es también la comunidad, es también el campo, es también la labranza de la tierra, los aguajes, es en todos los ámbitos de uso y social. La socialización estaba ahí el rarámuri, y pues la lengua y la cultura no están desarticuladas, sino al contrario, ¿no? Están muy unidas y están trabajando en conjunto, ¿no? Bueno, yo lo veo así como dos entes, pero sin embargo, para que esto funcione, pues es a través de los hablantes, ¿no? O sea, no puede haber lengua y cultura sin una sociedad. Entonces, pues empecé a analizar los procesos que se daban ahí, y una de las cosas muy importantes que tiene que ver con la escuela es que los profesores son de la comunidad, no son profesores que vienen de fuera, que están impuestos por una educación pública como la que tenemos generalmente, que a pesar de que hay una educación indígena, no se atiende propiamente la educación indígena basados en el conocimiento local y comunitario, ¿no? Entonces aquí se estaba dando este tipo de educación muy propia, muy autogobernada y pues autoadministrada por la misma comunidad, ¿no? Entonces bueno, de ahí empecé a desarrollar la investigación de este tipo de alfabetización que se estaba dando en Cuechi, ¿no? Nubia, en esta investigación que tú nos compartes, hay un registro de cómo nació, cómo se dio que ellos empezaran a organizarse de esta forma. Pues
la persona que estaba, cuando yo llego a Cuechi, pues es a través de Norma Aguirre. Ella era la coordinadora de la escuela en ese entonces, fue en el 2017. Y ella platica que cuando llegó a Cuechi, ella es originaria de Cuechi, sale a estudiar y cuando regresa, dice que se encuentra con una escuela pues un tanto abandonada, tanto del sector educativo como digamos, de los profesores. Los profesores no eran de ahí en ese momento. Ella pues es concejala del CNI, del Congreso Nacional Indígena, y entonces empieza a tener, pues ella ya trae un bagaje y una formación, ¿no? Desde muy al interior de lo que es ser indígena y lo que es ser rarámuri, ¿no? Entonces, nota esto que dice, esto no puede seguir así. Nosotros necesitamos apropiarnos de lo que es nuestro, reapropiarse, ¿no? De lo que es nuestro, y tenemos que tomar las riendas de nuestra propia educación. No vamos a permitir que nadie. Entonces ella se reúne con los padres de familia que están ahí, que quieren y que habían sido inclusive alumnos de esa misma escuela, que de alguna manera se llevaron a una escuela comunitaria y que trataron de implementar un programa que se llama PER, programa para la educación rarámuri, ¿no? Pero era creada por la congregación que estaba en ese momento en Cuechi, ¿no? Entonces no era un programa arraigado o digamos propio de la comunidad, sino exterior. Entonces él dice, ella dijo, este programa no está funcionando, nosotros tenemos que hacer nuestro propio programa y de aquí en adelante vamos a hacerlo como nosotros queramos. Entonces empiezan a tomar el calendario agrícola y el religioso para programar, o sea, ellos no adaptan el programa de la SEP a la escuela, sino la escuela es la que se toma al programa y dice, nosotros vamos a tomar lo que nos conviene de este programa y lo vamos a adaptar de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestra cultura, a nuestras ceremonias religiosas, a todo este ciclo agrícola y religioso, ¿no? Entonces empiezan a hacer las cosas bien distintas y si bien no tienen esta forma, digamos, de alfabetización rígida y regida por la SEP, sí tienen esta manera de enseñar con lo que le llaman educación para la vida, ¿no? O sea, el programa de educar para vivir. Y de ahí que ellos van haciendo, dicen, no importa si no aprendemos español, no importa si no aprendemos a leer y a escribir en español, lo que importa aquí es que vamos a aprender primero a revalorar lo que es nuestro, lo que es la cultura rarámuri y cómo vivimos aquí en Cuechi, porque el que quiera salir va a salir y cuando salga va a estar bombardeado del español y de la cultura externa y lo van a aprender. Entonces tienen que estar bien entrados en su propia cultura, ¿no? Entonces empiezan a hacer como, para mí fue como revolucionario, tal vez para ellos no, sino simplemente retomaron algo que ya estaba ahí y que fue surgiendo de estas ideas tan, digamos, particulares de Norma, ¿no? O sea, que como rarámuri ella está pues muy orgullosa y se siente muy rarámuri y dice, no, si nosotros salimos de la comunidad dejamos de ser rarámuri porque dejamos de hablar y de practicar nuestras costumbres y nuestras tradiciones, ¿no? Entonces fue de ahí que empieza esto, pero sí hay un cambio a partir de que ella llega, ¿no? Y empieza a darse este tipo de educación. En esta escuela, ¿a qué edades están las personas que acuden? Pues es una escuela multinivel, están desde kinder hasta sexto de primaria. En un salón están los 3 grados de kinder, por llamarlo de alguna forma, ellos no lo ven así, ¿no? Sino que todos los niños aprenden tanto de los mismos niños como de los profes, y los profes también aprenden de los niños. Es algo bien bonito, hay una dialógica ahí, ¿no? Entonces es kinder, lo que llamaríamos nosotros en el programa de la SEP,
de kinder y primero, es un salón. De segundo a tercero es otro salón, y de cuarto a sexto es otro salón. Son 3 salones, pero están como mezclados, y ahí la idea es que uno aprende del otro, ¿no? Si tú sabes leer, pues veo cómo tú lo haces y yo voy a aprender, pero yo sé hacer otras cosas, ¿no? Yo conozco de plantas medicinales y te las puedo clasificar y te puedo decir para qué sirve, ¿por qué? Porque eso me lo enseña también mi mamá en casa. Entonces ahí es como cíclico, ¿no? O circular, digamos, toda la enseñanza. Se involucran padres, alumnos y profesores, ¿no? Y pues también, por ejemplo, lo que les llaman las personas mayores, que son los que tienen el conocimiento, ¿no? Entonces se visita a la persona que es la más grande porque es la que tiene el conocimiento sobre la historia, y entonces ahí van insertando las cuestiones sobre historia o ética y cívica, lo que llamaríamos nosotros. Para ellos es el Nahuésari, ¿no? Entonces ahí ellos van haciendo una integración y adaptación de lo que es su forma de autoenseñar y de autoaprender. ¿Cuáles serían los principales beneficios? Bueno, es una pregunta para ambos. ¿Cuáles serían los principales beneficios que reciben estas personas al arraigar tanto su lengua, ¿no? Al sobrevivir esta lengua todos sus estudios primarios, y que salgan a la vida de esta forma y no iniciándola con otro idioma que no es el materno? Bueno, pues son muchos los beneficios. Para empezar, que hay una herencia, ¿no? Una herencia histórica, una herencia ecológica también, porque se va ahí el cuidar de cómo se debe de cuidar nuestro medio ambiente, y que es ese ambiente que está ahí, ¿no? En este caso el de Cuechi, ¿no? Hay cosas que no se pueden decir en español o en otra lengua más que en rarámuri, y eso es un conocimiento propio que no se trasciende si desarraigo mi idioma, ¿no? Porque además la belleza que hay en cada uno de los idiomas se sigue, es muy dinámico, ¿no? Entonces se va transformando y va adquiriéndose más y más, ¿no? ¿Qué más? Porque se siguen transmitiendo las tradiciones, o sea, se sigue haciendo el yumare con los cantos y demás. O sea, hay un rescate y una continuación de lo que es seguir siendo rarámuri, ¿no? Entonces, pues hay mucho más allá de eso, ¿no? O sea, el hecho de que una lengua sobreviva también nos está hablando de un tipo específico de cultura, ¿no? Esto es lo que le llamamos la multiculturalidad. Bueno, pues ahí está algo que es propio de los rarámuri y que solo ellos lo tienen, y que solo a través de la lengua y la cultura, lo que decía esta dialógica, ¿no? Va a continuar, ¿no? Los niños están inclusive adaptándose todo lo que ven en español, lo están haciendo así una traducción increíble o interpretación de lo que están. Me tocó ver, por ejemplo, que tenían una revista, un cómic de los Avengers, una cosa así, perdón por el comercial. Y entonces estaban viendo los héroes que estaban ahí en las imágenes, y ellos estaban hablando en rarámuri, diciendo y la pues Nana, que es la abuela de la casa donde yo me quedé, me decía, están hablando sobre esos 2 señores que están ahí, de lo que hacen y cuáles son sus poderes, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero todo es así como inmediato, y ese es otro de los beneficios de hablar una lengua, ¿no? Es la cognición que adquieren al ser bilingües, porque también hablan español. O sea, sí hay muchos niños en Cuechi que son monolingües, pero en esta casa donde estaba era también bilingüe. Entonces, esta facilidad y amplitud digamos, de las redes neurales para trabajar y tener una cognición mucho más amplia y mucho más aprensible del mundo, de lo que es la percepción, ¿no? de su mundo y del mundo externo. Entonces, bueno, por decir unos, ¿no? Ahorita no se me vienen a la cabeza.
una de las principales quejas que luego se encuentra uno cuando va a la Sierra Tarahumara es de las personas mayores que dicen que cuando los niños van a la escuela van para dejar de ser rarámuris y posteriormente para irse de la comunidad. Ya después de estudiar no le encuentra sentido a la cultura en la que crecieron y pues van a buscar otras posibilidades, otros horizontes fuera de la ciudad. Y eso pues desarticula, desarraiga y causa muchísimos problemas porque allá al exterior no van a ser tampoco muy bien recibidos por la sociedad blanca, mestiza, que es regularmente no solamente racista, sino que también está inserta en una sociedad moderna que va a tener muy poco que ofrecerle a personas llegadas de la sierra. Y entonces esto finalmente es un problema que es como una cadena de problemas realmente. Y el método que están utilizando en Cuechi es todo lo contrario. Es una educación diseñada por ellas, ellos, los maestros, la comunidad, con el fin de que con los propios instrumentos, con las propias herramientas culturales con que cuentan, pues se retroalimenten, crezcan cualitativamente, y también adquieran habilidades de distinto tipo. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, ver en la exposición que cuando ya tocaba seleccionar las fotos, si se habían seleccionado, varios de los participantes elaboraron la descripción derechito en su propio idioma y por escrito. Y eso es algo que se adquirió en la misma escuela, sin lingüistas, sin alguna forma externa de enseñanza. Fue un aprendizaje propio y que están utilizando con sus propios fines. Yo recuerdo también que precisamente Norma estaba interesada en el proyecto porque decía, una vez que fueron pocos a la reunión a la que convocamos, estaba un poco molesta porque decía, pues es que deberían de haber venido, precisamente es por lo que estamos luchando, por fortalecer nuestra cultura. Y veían en el bosque pues un elemento bien importante para desarrollarla. Entonces, pues se dan muchísimas posibilidades que no tenemos contempladas porque tendemos a ver la educación de otra forma y sobre todo en territorios indígenas. Así es, sobre todo que se ven invadidos, ¿no? Que sienten que no pueden tomar decisiones por el pueblo. ¿Ustedes consideran que sería necesario para que este tipo de modelos se puedan replicar en otras comunidades? Pues yo creo que es un ejemplo a seguir. El hecho de poder tener, o sea, es una oportunidad que estamos teniendo también el pueblo mestizo y la educación pública indígena, que una forma tan distinta y tan propia de hacer las cosas y de llevar la batuta en cómo enseñar y cómo aprender, ¿no? Creo que es un ejemplo a seguir, donde ya no podemos seguir ni continuar replicando lo que venimos arrastrando desde décadas, ¿no? Entonces, tiene sus propias dinámicas y uno puede decir, no, es que no están aprendiendo bien a leer, es que no están aprendiendo bien a escribir. Nadie aprende bien todo, o sea, es un proceso que va ahí de la mano y que uno se va especializando de acuerdo a las necesidades que uno tiene, pero no deja uno de aprender a leer y a escribir y a hacer cuentas, a hacer las matemáticas, a conocer tu medio y, en fin, todo esto que nos van enseñando, ¿no? Pero como hay una rigidez en los programas, aquí todo es más tranquilo, ¿no? Decía uno de los profesores, si el niño no aprendió a verbechar, y cómo se escribe verbechar, por dar un ejemplo, no me preocupa en lo absoluto, porque como esto es cíclico, en el siguiente lo vamos a repetir, y entonces la repetición es continua, ¿no? Entonces, de que lo va a aprender, a mí no me preocupa en lo más mínimo si no aprendió si aprendió a decir ga en vez de va, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo va a aprender porque estamos en eso, y es práctico, es decir, viven en la praxis de su educación y la viven
no dentro solamente de la escuela, sino fuera de ella. Están en el hogar, está en los yúmare, está en el bosque, está en las ceremonias religiosas, está, en fin, en las decisiones que hay que tomar en conjunto, ¿no? O sea, las cuestiones tanto económicas, políticas como sociales, ¿no? Entonces, en todo está inmerso esa, pues por llamarle de la forma que nosotros conocemos, esa educación, ¿no? Pero pues es lo que ellos traen, ese conocimiento que están reproduciendo y que viene de atrás y que van innovando de acuerdo también a lo que les está ofertando también este mundo, porque el hecho de que tengan este tipo de formación no significa que estén aislados, que no conozcan lo que está sucediendo afuera, ¿no? Y que no se adapten. Dicen, no, pero aquí ustedes se tienen que adaptar, o sea, lo externo se tiene que adaptar a lo que estamos viviendo aquí. Ya nos tocará a nosotros ir y adaptarnos ahí. Pero primero tenemos que estar bien fortalecidos para seguir siendo rarámuros. Entonces creo que es un modelo que tiene mucho por ofrecer a otras comunidades, a otros, pues a otras instancias, ¿no? Donde se da una alfabetización. Igual no tiene que ser de la misma forma, porque cada comunidad es diferente, pero sí tomar algunas bases de lo que esto tiene, ¿no? Yo creo que si aprendemos un poco de la experiencia de Norma, que se formó en el Congreso, se formó políticamente en el Congreso Nacional Indígena, con todas estas ideas de un México que sea para todas y todos, que donde todos quepan, donde se inculcan los principios de la autonomía, de la autodeterminación, del orgullo por la cultura y por la identidad por parte de los pueblos indígenas. Creo que en la medida en la que estos principios comiencen a tomar fuerza en las comunidades indígenas, estas mismas irán promoviendo sus propias formas, en este caso educativas, pero pueden ser en muchos más ámbitos de la vida. También yo creo que tendría que implicar mucha colaboración de otros sectores solidarios de la sociedad, porque muchas veces las barreras son materiales, como construir una escuela, cómo conseguir la infraestructura básica, el equipo, y cómo replicar estos modelos de manera un poco más acelerada en otras comunidades, pues sí implicaría mucha colaboración de sociedad civil, de organizaciones, y como una última posibilidad, yo vería el papel del Estado, que también tiene un papel muy importante que jugar. No es imprescindible, pero ojalá sí tuviera esa voluntad de cambiar las cosas y transitar la interculturalidad en educación, que tampoco es fácil, porque ahora sí que el aparato educativo estatal es un enorme elefante reumático que avanza a pasos muy lentos, y eso no quiere decir que no pueda transformarse, pero sí va a llevar tiempo y mucho esfuerzo y mucho acompañamiento, y creo que esa palabra es clave, el acompañamiento. Horacio, si nos pudieras compartir un poco más acerca de ese proyecto Fotovoz, ¿qué fue lo que se veía reflejado en estas imágenes que se tomaron a partir de esta iniciativa? Sí, bueno, pues el único acuerdo al que llegamos al principio, porque mi propuesta fue, vamos a hacer este proyecto del bosque, pero lo van a hacer ustedes. ¿Están de acuerdo en que sean del bosque? Porque era lo que a mí me pedían. Mi proyecto me lo pedía, a ellos les encantó la idea, y claro que la perspectiva de la comunidad fue pues mucho más abierta, porque sí se tomaron todo un año para tomar en distintas temporadas con las y los niños en paseos distintos, bajo la nieve, bajo la lluvia, bajo la sequía, en la milpa, tomando fotos de animales, que por cierto, por ahí surgió un talento muy grande de fotografía. Uno de los profesores resultó ser magnífico para tomar fotos. Le gustaba mucho tomar fotos a insectos que le salían muy, muy bien. Y bueno, la verdad es que esa colección es amplísima y es maravillosa, con todas las imágenes que se tomaron. Ahorita estaba revisando el libro que resultó de este proyecto y
hay mucha foto de alimentos que se obtienen directamente del bosque. Maguey, nopales, hongos, quelites, y también sus propias formas de practicar agricultura que no están separadas de la vida en el bosque. Y ellos lo vieron como una oportunidad, pues sí, de transmitir y comunicar esta forma de vida que ellos tienen al resto de la sociedad, pero también como un instrumento para fortalecer su propio programa ahora sí que fortalecimiento cultural al interior de su escuela. Según vi, estuvieron contentos con el resultado, se sentían orgullosas de su trabajo que fue expuesto en el Museo Nacional de las Culturas, atrás de Palacio Nacional, en pleno Zócalo de la Ciudad de México. Fueron la mayoría de las fotógrafas y fotógrafos y niños, fueron a la inauguración de la exhibición, presentaron, hablaron y vieron cómo pues empezaba a llegar la gente a ver sus obras en un recinto histórico tan importante. Y ese es uno de los objetivos, que sientan que lo que hacen es importante para la población nacional. Y creo que se cumplió muy bien. El bosque ahorita está en el ojo del huracán, pues porque sabemos que hay muchísima tala ilegal por parte del crimen organizado. Está fuera de control, el Estado se ve muy limitado para detenerlo, y pues también estamos viendo que se conjuga con grandes sequías. Ahorita justo nos estaba diciendo alguien de esa comunidad que se perdió la cosecha del año por la sequía que hay. Y pues sin duda que es un tema importantísimo, porque si se pierden los bosques que hay allá, eso nos afecta a todo el mundo, porque sabemos que pues el cambio climático es un problema compartido por todos. Muy bien, Nubia, un poco, creo que es una petición muy descabellada, pero si nos pudieras como hacer un resumen de lo que tú encontraste a través de tu tesis sobre la vitalidad lingüística del rarámuri, como a grandes rasgos, de que las personas que nos están viendo en el programa sepan cuáles fueron tus hallazgos. Bueno, pues que el idioma rarámuri es totalmente vital en Cuechi. O sea, desde el momento que tú entras, lo puedes sentir y lo puedes palpar y lo puedes ver y lo puedes oler, ¿no? O sea, todos tus sentidos están en eso, ¿no? De lo que más llama la atención es esta forma autonómica que tienen en Cuechi, ¿no? Los niños no se sienten alumnos, se sienten que están en un ambiente familiar. Entonces eso cambia la dinámica, inclusive de cómo llamarse, de cómo tratarse, ¿no? Entonces no hay esta cuestión de tú eres más que yo porque eres el profesor, ¿no? Ahí es Norma, ahí es Erika, o sea, los nombres de los profesores, ¿no? Entonces eso es parte de cómo vivir en una comunidad en familia, ¿no? Entonces es como estar en una especie de hogar aprendiendo y enseñando, ¿no? O enseñando y aprendiendo. La vitalidad para que una lengua sea vital, primero hay que transmitirla a los más pequeñitos, ¿no? Entonces están en un ambiente totalmente rarámuri, totalmente propicio para que se siga continuando la transmisión de la lengua y por tanto se siga hablando, ¿no? La otra es que se use en todos los ámbitos, ¿no? En todos las esferas sociales que se encuentran ahí en Cuechi. Entonces la gente que llega, si llega hablando español, le hablan en español, pero ellos continúan hablando su rarámuri. Y si hablas rarámuri, mejor todavía, ¿no? O sea, que ellos dicen, nosotros no nos tenemos que adaptar. No, nuevamente no. Los que vienen se tienen que adaptar a nosotros. Ellos nos necesitan, entonces ellos son los que tienen que ir. Y yo, de las visitas que yo vi ahí en Cuechi, la gente llegaba hablando rarámuri, gente mestiza, ¿no? Entonces, bueno, es como esta parte. Y supongo que debe pasar también en otros lugares, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó investigar sobre Cuechi.
y bueno, la gente de ahí ni siquiera tienen como esta cuestión de vamos a luchar porque nuestra lengua siga y porque somos rarámuri. No, eso ya está dentro de ellos, ¿no? Nosotros luchamos porque esto continúe, pero sin ser una lucha aguerrida, pues uso la palabra luchar nada más para decir que ellos continúan, pues, y la lengua es funcional. O sea, si la lengua deja de ser funcional, ya no hay vitalidad lingüística, pero les funciona, y les funciona ¿por qué? Porque la siguen transmitiendo y la siguen viviendo y la siguen socializando, ¿no? Entonces, pues son las herramientas para que la vitalidad de una lengua continúe, ¿no? Y pues bueno, el amor también que le tienen a la lengua y a la cultura, por supuesto. No se sienten inclusive discriminados, inclusive así como que hay un orgullo, ¿no? Ahí de yo soy rarámuri y nadie va a decirme que no lo soy, ni van a hacerme sentir ni van a hacer lo que me digan no va a influir para que deje de ser lo que soy. Pues ahí está toda un entramado ahí muy rico de cultura que está enlazada con la lengua y que yo espero continúe, ¿no? Porque bueno, a mí me tocó por suerte ver este proceso, espero que continúe, pero bueno, también las cosas van cambiando y espero que ellos se sigan, pues, sigan en ese camino, ¿no? Sigan dando pasos firmes y seguros y que sigan danzando para que esos pasos sigan así, ¿no? En una entrevista anterior platicaba yo con Raquel. Raquel es chatina y nos comentaba acerca del pueblo chatino y de esta lengua, y que uno de los principales retos eran los materiales para escribir el chatino. Uh-huh. En cuanto al rarámuri, ¿cuáles serían los principales retos o qué tanto hay de materiales de escritura o de guías para el aprendizaje del rarámuri? En rarámuri hay bastante material, bastante entre comillas. Vamos a decir que hay lo suficiente porque nunca es bastante, pero tienen ellos el material en escritura, en lectura, o sea, ya hay libros inclusive de la SEP, pero también esta congregación que los apoya tiene sus propios libros, ¿no? Ha hecho sus propios materiales, pero la verdad de las cosas es que es tan disfuncional, me refiero al tipo de programa que lleva la SEP ahí en Cuechi, que ellos no toman tanto ese material, ¿no? Ellos crean sus propios materiales. Y eso es una riqueza que tienen. Por ejemplo, recortan inclusive los libros y van recortando palabras y demás, y van formando y van adaptando, porque bueno, el rarámuri no tiene, digamos, algunos fonos, lo que le llamamos grafías inclusive del español. Entonces recortan solamente de lo que tienen ahí y empiezan a armar sus propias palabras para ir aprendiendo, y reconocen las que no tiene el rarámuri para decir, bueno, ok, esto es de español, pero ahorita esto no me interesa, sino me interesa más bien estar aprendiendo del aprender a leer y a escribir del rarámuri. Sí tienen materiales didácticos, obviamente les falta, si lo vemos desde una visión más de la educación indígena, como se quiere implementar, pero ellos dicen, esto no me limita, yo tengo mis propios recursos, que es muy distinto, ¿no? Material didáctico a recursos didácticos, y entonces es esto a lo que vamos, ¿no? Está el señor que da el nahuésari, está la abuelita que les enseña cómo ir haciendo la vestimenta, porque hay todo ahí también un conocimiento, ¿no? Entonces son recursos que tienen didácticos y que los van implementando ahí, ¿no? Sí les falta
materiales, y lo vemos en el mundo mestizo, ¿no? O sea, no tienen computadoras, no tienen internet, no tienen, no sé, suficientes libros para explicar cuestiones matemáticas más allá de lo que nosotros tenemos que sumar, dividir, restar y multiplicar, ¿no? Sí hace falta en ese sentido, ¿no? De cómo vemos la educación aquí en el mundo mestizo, ¿no? Pero ellos se la ingenian, o sea, es maravilloso ver cómo las plantas medicinales juegan un papel importante como recurso didáctico, porque no solamente están clasificando, están aprendiendo qué es lo que cura, cómo se llama, vamos a nombrarla, sino también a saber qué cantidades, y ahí está matemáticas y está conocimiento, ¿no? ¿Qué cantidades de esta planta necesito para poder hacer una infusión que me ayude a mi salud, ¿no? Entonces ahí están participando todo el mundo rarámuri, ¿no? Entonces sí, en muchas otras comunidades indígenas, no solamente del mundo rarámuri, sino del chatino, el maya yucateco, no sé, del náhuatl, siempre va a hacer falta materiales didácticos, siempre. Necesitan recursos, ¿no? La educación de México, ¿no? Pero pues como lo que está sucediendo en Cuechi, que ellos no se preocupan por eso, sino dicen, no, nosotros vamos a adaptarnos y vamos a hacerlo porque queremos hacerlo. Muy bien, pues no sé si hay algo más que ustedes quieran agregar a esta entrevista antes de concluir. Pues no sé, el hecho de que haya un ejemplo de cómo autogobernarse, autoadministrarse, autoenseñar y autoaprender, es un ejemplo que hay que tomar en cuenta para que las cosas funcionen con los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y que hay que mirarlos y que hay que aprender de ellos. Concuerdo. Muy bien, no, pues yo les agradezco entonces su tiempo por habernos compartido toda esta información, y también concuerdo que son los pueblos indígenas los que nos tienen que decir cuáles son sus necesidades y en qué proyectos están interesados, ¿no? Y este ejemplo que nos exponen sobre Cuechi, pues es uno de los principales. Muchísimas gracias a las personas que siguen viendo el programa de Nuestras Voces. Ya casi concluimos, por favor, no se vayan. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, que se conmemoró el 8 de septiembre. Agradecemos las valiosas participaciones de Raquel Ángel García, Nubia Betancourt Sabatini y Horacio Almanza por hacer posible este programa. Acompáñanos en nuestra próxima emisión el miércoles 16 de septiembre a partir de las 12:30 del mediodía, en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.